materiales que voy a usar para este proyecto son un ovillo de lana y unas agujas, en mi caso de 5 milímetros, porque es la que me pide la lana. Voy a comenzar montando los puntos en una de las agujas y voy a montar 55 puntos, porque lo quiero hacer de un tamaño de 30 centímetros, que bueno, cosiendo los lados pues se quedarán un poquito menos, unos 25 o cosas así, porque quiero un bolsito pequeño. Entonces dejo un trozo de hilo, un poco a ojo, yo lo hago siempre a ojo, y hago un nudo corredizo, lo cruzo y tiro. Lo meto en una de las agujas y empiezo a montar los puntos. Primero me lo enrollo en el dedo y entro en la aguja lo que tengo enrollado en el dedo sin soltarlo. Enrollo el hilo corto y saco el que tenía en el dedo. Lo vuelvo a repetir, enrollo el hilo que va a la madeja en el dedo, lo entro, enrollo el hilo corto y saco el que tenía en el dedo. Lo enrollo, entro en la aguja, enrollo el hilo corto y saco este hilo. Así hasta tener los 55 puntos que quiero para la medida de mi bolso. Bueno, pues ya he montado los 55 puntos que os había dicho en una de las agujas, y antes de empezar a tejer voy a hacer un nudo con estos dos hilos. Y como me ha sobrado bastante hilo de este sobrante, lo que voy a hacer es cortarlo. Lo corto un poquito y ya está. Y ahora voy a comenzar a tejer. Y bueno, este punto es un poco raro, la verdad, pero es muy sencillo. O sea, voy a tejer en la primera vuelta 5 puntos de derecho y 5 puntos de revés. O sea, el primero lo dejamos sin tejer, pero cuenta como un punto derecho. O sea, 1, tejemos el siguiente a punto derecho, 2, 3, 4 y 5. Una vez tengamos los 5 puntos a punto derecho, echamos el hilo que va a la madeja para arriba y hacemos 5 puntos a punto revés. Y 5. Ahora volvemos a echar el hilo para abajo y 5 puntos a punto derecho. 2, 3, 4 y 5.
Ahora a punto revés, otros 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora 5 a puntos derechos y así hasta el final de la vuelta. 5 puntos derechos, 5 puntos revés, 5 puntos derechos, 5 puntos revés. Ya he acabado la primera vuelta y le doy la vuelta a la labor y la siguiente vuelta va a ser toda a punto derecho. Como siempre dejo el primero sin tejer, lo paso a la otra aguja y toda esta vuelta a punto derecho. Ya he terminado de tejer la segunda vuelta y ahora básicamente la tercera vuelta hay que tejerla como hemos tejido la primera, 5 puntos derechos, 5 puntos revés, así hasta el final de la vuelta. La número 4 a punto derecho como la segunda, la quinta igual que la primera y la tercera y luego la sexta punto derecho. Ya he terminado de tejer la vuelta número 6 y ahora para la siguiente vuelta, en vez de empezar a tejer los 5 primeros puntos en punto derecho, lo que voy a hacer es tejerlos a punto revés. O sea, voy a comenzar tejiendo 5 puntos revés, 5 puntos derecho, 5 puntos revés, 5 puntos derecho y así hasta el final de la vuelta. El primero, como siempre, lo dejo sin tejer, o sea, lo paso a la siguiente aguja y tejo el siguiente a punto revés. Llevaría 2, tejo otro, 3, tejo otro, 4, tejo otro y 5. Echo la hebra para abajo y tejo 5 puntos al derecho. Y 5. Ahora me tocarían 5 puntos revés, luego 5 puntos derechos y así hasta el final de la vuelta. Ya he terminado de tejer esta vuelta que había comenzado a tejer en punto revés y ahora la siguiente vuelta la voy a tejer entera a punto derecho. Como siempre, el primero sin tejer y toda esta vuelta a punto derecho. Una vez acabado la vuelta a punto derecho, lo que voy a repetir es básicamente el proceso de estas últimas 2 líneas. O sea, empezar una línea 5 puntos revés, 5 puntos derecho y la siguiente toda a punto derecho. Eso lo voy a repetir 2 veces. Y este punto básicamente consta de 6 vueltas, que la primera se empieza a punto derecho, o sea 5 puntos a punto derecho, 5 a punto revés y la siguiente, o sea la número par, entera a punto derecho.
Una vez repetido esto en las 6 vueltas, cambiamos a 5 puntos revés, 5 puntos derechos. Básicamente lo que os he enseñado desde el principio del vídeo. En la primera parte hemos hecho 5 puntos derechos, 5 puntos revés, y en la siguiente hemos hecho 5 puntos revés, 5 puntos derechos. Pero básicamente se hacen de 6 en 6 las vueltas. De todas formas os dejaré el patrón en la cajita de información bien explicado y detallado. Así que voy a continuar tejiendo esta repetición de estas 6 vueltas hasta tener una medida de unos 45 centímetros. Bueno, pues ya he terminado de tejer los 45 centímetros y ahora pues lo que haría es hacer un poco las particiones, que las voy a hacer un poco a ojo. Yo creo que más o menos así. Y yo lo que voy a hacer es coserlo a máquina porque le quiero quitar un cuadradito de cada lado. Lo coso las costuras para adentro, esto así. Una vez cosido, lo que voy a hacer es ponerle un gancho de esto a cada lado para luego poner la correa. Bueno, pues ya he terminado de coser los dos lados y ahora lo que voy a hacer va a ser ponerle a cada lado los ganchitos que os he enseñado. Bueno, pues ya le he cosido los de los lados para colgar la cadena y le he puesto esta cadena que tenía de otro bolso, pero le podéis poner la que queráis. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, como ya sabéis, me lo dejáis en los comentarios. Y no olvidéis suscribiros para ver los próximos proyectos y las próximas lecciones.